La historia no es solo un relato del pasado, es una guía para entender el presente. Bienvenidos a En 5 Minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio exploraremos los hechos que nos trajeron hasta acá. A fines de 1994, mientras Rusia intentaba redefinirse tras la caída de la Unión Soviética, los tanques avanzaban hacia una pequeña república de Cáucaso Norte. Era una señal clara: Moscú no iba a tolerar que la Federación se desarmara del todo. La guerra de Chechenia no fue solo un conflicto separatista. Fue una lucha por el poder, la identidad y el control en una región que había sido históricamente rebelde. Una guerra que terminó convirtiéndose en dos, y que marcó también el regreso del autoritarismo ruso. Chechenia había sido incorporada a la Unión Soviética con violencia y a lo largo del siglo XX resistió varias veces el control central. Durante el estalinismo su población fue deportada masivamente a Asia Central, acusada de colaborar con los nazis. Recién en los años 50 se les permitió regresar. El resentimiento no se apagó nunca. Con el colapso soviético de 1991, varias repúblicas reclamaron la independencia. Algunas lo lograron, Chechenia lo intentó. En noviembre de ese año, un ex general soviético llamado Dudayev proclamó la República Chechena de Ichkeria y se convirtió en el presidente. Rusia, sin embargo, nunca reconoció esta independencia de facto. En los primeros años de gobierno de Yeltsin, el Kremlin toleró la situación, pero la combinación de inestabilidad, crimen organizado y creciente caos en la región llevó a una decisión drástica: intervenir militarmente. La Primera Guerra comenzó en diciembre de 1994. Moscú pensó que sería rápida, pero fue un error de cálculo. Las fuerzas rusas se enfrentaron a una feroz resistencia en las calles de Grozny, la capital chechena, que fue arrasada por los bombardeos. Lo que se suponía una operación quirúrgica se transformó en una guerra urbana sangrienta. Los chechenos, con inferioridad numérica y de armamento, recurrieron a la guerra de guerrillas. Mientras tanto, el ejército ruso, desorganizado y mal preparado, cometió múltiples abusos contra la población civil. Las imágenes de destrucción y violencia comenzaron a circular en todo el mundo. La opinión pública rusa también se volvió cada vez más crítica. En 1996, tras 2 años de guerra inconclusa, Rusia firmó un alto al fuego. Los acuerdos de Khazab-Yurt reconocieron la retirada rusa y aplazaron la definición del estatus político de Chechenia. Se interpretó como una victoria para los chechenos, aunque efímera. El periodo entre guerras, lejos de ser un tiempo de paz, fue una etapa de vacío institucional. Chechenia no logró consolidar un estado funcional. El país quedó devastado, sin economía estable, sin estructuras de gobierno eficaces y bajo la influencia creciente de caudillos locales, grupos armados y facciones islamistas radicalizadas. El secuestro, el contrabando y el crimen organizado se convirtieron en prácticas comunes. En 1999, una serie de atentados con bombas en edificios residenciales en Moscú y otras ciudades rusas causó la muerte de cientos de personas. El gobierno ruso culpó a militares chechenos, aunque hasta el día de hoy existen dudas sobre la autoría de estos ataques. Lo cierto es que estos hechos sirvieron como justificación para lanzar una segunda guerra. Esta vez la operación fue diferente. El presidente Yeltsin estaba debilitado y su primer ministro recién designado, un ex agente del KGB llamado Vladimir Putin, tomó el control de la respuesta militar. Con un discurso implacable prometió aniquilar a los terroristas hasta en los baños. Era el nacimiento de un nuevo liderazgo ruso forjado en el fuego del Cáucaso. La Segunda Guerra comenzó con bombardeos masivos, pero esta vez acompañados de una estrategia más disciplinada. Las tropas rusas volvieron a ocupar Grozny, que quedó completamente destruida. En 2000, Putin ya era presidente y la guerra pasó a una nueva fase, la ocupación. Rusia instaló un gobierno pro-Moscú en Chechenia y consolidó su control mediante una combinación de represión, cooptación de élites locales y una fuerte presencia militar. Pero el conflicto no terminó. Durante casi una década continuaron los atentados, las desapariciones forzadas, la tortura sistemática y la insurgencia en las zonas rurales. El régimen instaurado por Moscú fue dirigido por Ahmad Kadyrov primero y tras su asesinato en 2004 por su hijo Ramzan Kadyrov. Bajo su mando, Chechenia se convirtió en un enclave autoritario dentro de Rusia, donde el culto al líder, el miedo y la represión son moneda corriente. Oficialmente, la guerra terminó en 2009 cuando Moscú declaró el fin de la operación antiterrorista. Pero el costo fue enorme: decenas de miles de muertos, cientos de miles de desplazados y una sociedad quebrada.
Rusia recuperó el control territorial, pero lo hizo destruyendo ciudades, violando derechos humanos y alimentando una generación entera de odio y trauma. La guerra de Chechenia dejó algo más que ruinas. Dejó una marca en la política rusa. Mostró que la violencia podía restaurar el orden, legitimó la concentración del poder y pavimentó el ascenso de Putin como figura dominante. Lo que empezó como una guerra por una región terminó siendo un laboratorio del autoritarismo del siglo XXI. 5 minutos bastan para mirar el pasado con otros ojos. Nos encontramos en el próximo En 5 minutos.